Hola a todos, bienvenidos a esta clase ya número 11. Ya estamos cerrando ya un poco el tema de pandas, y ahora queda un poquito el uso un poco más avanzado de pandas. No sé si efectivamente será más complicado, pero es como las herramientas que comúnmente uno omite porque siempre intenta hacer todo a mano y la idea es que no lo hagan a mano. Ya, entonces les comparto la pantalla y lo que quiero que veamos hoy día, lo que vamos a ver hoy día va a ser dos cosas principalmente. Va a ser uno, los multiíndices, que en la práctica lo que nos dicen es que no solamente es necesario que tengamos una hilera de columnas y una hilera de filas, de índices de las filas, ¿se acuerdan? Que es 0, 1, 2, 3, 4, sino que además podemos tener más índices y más columnas de las que teníamos anteriormente, ¿ya? Vamos a ver el tiro y después lo que vamos a ver es los tipos de datos. ¿Ya? Y la idea de ver tipos de datos, vamos a ver cómo nosotros podemos manejar de forma rápida, de forma eficiente, strings, eh, cómo manejar tiempo, ¿ya? Que eso yo creo que es una de las cosas extremadamente omitidas en todas partes y que creo que es súper, súper, súper fundamental también saberlo. Y datos categóricos y ordinarios, ¿ya? Esos son una especie especial de datos que implementa también Pandas, ¿ya? Entonces, como ustedes saben, como siempre, pueden interrumpir en cualquier momento, preguntar, no hay problema, y podemos resolver el tema. ¿Ya? Entonces, datasets de hoy. Ya vamos a estar de nuevo con esto. Vamos a- a de nuevo no implementar nada novedoso, sino que vamos a usar un poquito de estos datasets que tenemos aquí de la OSD y también de las temperaturas. ¿Ya? Entonces vamos a estar trabajando en esos dos, como ustedes ya saben, el de la OSD son indicadores de ciertas cosas, y en general ya la práctica es bien poco lo que vamos a pescar los indicadores, porque en realidad simplemente lo queremos como fuente de datos, ¿ya? El mismo caso del dataset de las temperaturas globales, pero este lo vamos a ocupar un poquito más, y es por lo que le decía del tema de las fechas. Así que está acá. ¿Ya? Entonces vamos a cargar esto y vamos a dejar esta opción que lo que hace es que no limite el tamaño de las columnas del data frame. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante y si se me olvida preguntar en el momento que estemos viendo los strings. Ya, entonces, lo que les contaba, lo primero que vamos a ver, lo primero que vamos a ver van a ser los multi-índices, ¿ya? Y para esto vamos a ver el dataset original de los índices para una mejor vida de la OSD. Ya como les había contado en la clase en la que estamos viendo pivoteo de data frames, el dataset original en verdad venía de esta manera. Venía, por ejemplo, con una columna que representaba el país, venía con el nombre del indicador y venía también con el valor de este indicador. Ya, entonces, por ejemplo, para la seguridad laboral, Australia tiene un puntaje de 5,4 y eso es con respecto a los porcentajes. Ya, por otra parte, Austria, para el mismo indicador, para el Labor Marketing Security, tiene 3,5 y el porcentaje, o sea, la unidad es porcentaje. Ya, entonces, así era como nosotros habíamos visto este data frame. Ya, de hecho, podríamos limpiarlo un poco para ver solamente las que nos interesan. Vamos a hacer esto acá, country, pues unit, indicator y vale. Entonces ahí ya básicamente tenemos lo que nosotros con lo que estuvimos trabajando en la clase de pilotos. Profe, ¿Sí? el archivo que está en el repositorio no está igual a ese. Ah, sí, disculpa, es que estuve cambiando cambié un par de cosas de esta clase. Si quieres la Ya. subo al tiro, no sé si lo No, quieres no, dejar. no, solamente está corroborando, no hay Ya, problema. sí, sí. Ahí hay un par de secciones nuevas que estuvieron bueno, en verdad, para contarle un poquito como paréntesis, esta clase en verdad es como una recolección de las cosas que no alcanzamos a ver en otras clases y que el semestre pasado había puesto en esas clases. ¿Ya? Y este semestre fue un poquito la decisión de, ya, quizás Pandas es una de las cosas probablemente más útiles que van a ver para el manejo de datos y se va a aplicar mucho más que otras cosas como los modelos predictivos, entonces preferí verlo con un poquito más de pausa y que ustedes pudieran tomar como la mayor cantidad de funcionalidades y sin saturarlos al mismo tiempo de esto, ¿ya? Entonces,
Por eso es un poquito distinta la clase a lo que hay arriba, pero la colección de estas cosas que iban como un poco bien. ¿Ya? Entonces vamos de nuevo de vuelta. Lo que teníamos de nuestra tabla original, entonces lo que les decía era, teníamos el país, la unidad, el indicador y el valor. Entonces nosotros le hacíamos en algún momento un pivoteo a nuestra tabla, ¿cierto? Para que la tabla quedara como la que nosotros conocíamos, que era esta de acá, que quedaba aquí el país y una columna representaba a cada uno de los indicadores. ¿Ya? Entonces, para Australia, para la que habíamos estado viendo recién, que parece que justo no sale acá. Claro, no, no sale, pero en fin. Ya, entonces, para Australia, en este dataset de acá, lo que hubiéramos tenido de acá abajo es Australia, el Polucho, en que aquí hubiéramos tenido el valor de 5, aquí en la unidad correspondiente. ¿Ya? Entonces, lo que omitimos esa vez, y lo que también se nos presentó el problema en el laboratorio pasado, era el tema de los multi-índices. ¿Ya? ¿Y qué pasa con esto, finalmente? Lo que pasa con los multiíndices es que, además de que para el caso, por ejemplo, de las columnas, además de darle, por ejemplo, el indicador, que sería la columna en la que nosotros tenemos cuando pivoteamos la tabla, también le vamos a dar otro nivel. ¿Ya? Ese es el término técnico que usan hasta. Ya, entonces este es el nivel 0 y este es el nivel 1, me parece mucho. O al revés, este es el 0 y este es el. Entonces, este nivel finalmente agrupa, por ejemplo, si nosotros tomamos este nivel como la unidad, agrupa todos los indicadores que estén con la unidad average score, con puntaje promedio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, life satisfaction está medido en average score y este stakeholder engagement for developing populations también está dentro de esta data. Mismo caso, por ejemplo, para el porcentaje. Todas estas mediciones que nosotros tenemos acá, hasta este punto de acá, están enmarcadas en la unidad porcentaje. Entonces, fíjense que aquí lo que tenemos finalmente es otro criterio para agrupar los datos, ¿ya? Y ese criterio para agrupar los datos son los índices que están al exterior. Entonces, ¿qué me gustaría a mí, por ejemplo, si quiero ver solamente los porcentajes, o sea, solamente los indicadores que representan porcentajes, sacar solamente estos indicadores que tenemos acá? Y eso vamos a estar viéndolo un poquito más adelante. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí, Sí. Ya. Pregunta. La voy a dejar anotada aquí también, porque es increíble. Para country, por ejemplo, ¿qué podría haber sido un buen candidato a índice exterior? O sea, a un índice que nosotros colocáramos acá. ¿Cómo eso, aparte de country, otro índice? Claro, claro. Por ejemplo, aquí tenemos la unidad, que es la que agrupa estos de acá. ¿Qué otro índice podría haber sido interesante de colocar esta parte de acá? Ya, ¿a alguien se Mm, le ocurre qué? ¿Qué podría ser? Véanlo como del lado regional. ¿Qué podría ser que pusiéramos ahí? mm. ¿El continente? Eso, sí. Entonces, ¿qué nos hubiera dado este orden de cosas? Pues si, por ejemplo, nosotros sacamos Oceanía, me hubiera retornado tanto Australia como Nueva Zelanda. Si hubiéramos pedido América, entonces nos iba a retornar Canadá, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, México. ¿Ya? Es la misma idea, solamente que en vez de ponerlo como columna, lo vamos a poner como filas. ¿Ya? ¿Se entiende entonces? Ya, supongo que sí. Ya, entonces, tenemos todas las mismas cosas todos los mismos métodos en general de lo que teníamos anteriormente. Si, por ejemplo, nosotros hacemos punto shape, nos vamos a encontrar con que tenemos 41 filas con 24 columnas. O sea, aquí no hay ninguna diferencia en la cantidad de columnas que tenemos, solamente en cómo se agrupan estas columnas. ¿Ya? También tenemos este método HEP, que es el mismo que habíamos visto acá arriba. ¿Ya? Tenemos los índices, y fíjense que los índices no hay ninguna diferencia. ¿Ya? Vamos a borrar esta celda y ahora fíjense, aquí cambia algo, ¿cierto? Aquí ahora tenemos el tema de que en las columnas ya no tenemos un índice como tal,
Ya no teníamos, por ejemplo, Life Satisfaction o esta otra la de acá, sino que ahora lo que tenemos es Average Score y después la siguiente que viene. De hecho, podemos verlo para acá. Ya, ahí está. Entonces, fíjense que lo que tenemos realmente es Average Score, Life Satisfaction. Y así es como se organizan los multi-índices en Pandas. Es simplemente eso. Ahora, en vez de tener un nombre de columna, lo que tenemos es una tupla que contiene los niveles de la columna. ¿Ya? Entonces, el primer nivel es Average Score y el segundo nivel es Life Satisfaction. Mismo caso para el resto. Y fíjense que esto entonces, vamos de nuevo con el mismo tema aquí, esto nos da el tema del ordenamiento, o sea, nos dice, o sea, de la agrupación. Nos dice que estos tres pertenecen a un grupo que yo creo que puede ser relevante y estos de acá pertenecen a otro grupo que yo también creo que puede ser relevante. Separarlos. Ya es la misma idea. Entonces, Pandas nos ofrece esta ingeniosa función que es Level Values, donde yo le pongo el nivel y me retorna entonces el nivel o sea, perdón, todas las columnas de ese nivel en particular. Ya, entonces aquí para el caso del nivel cero tenemos la unidad, ¿cierto? De hecho, aquí está el nombre de unidad y aquí tenemos, por ejemplo, Average Score, que son estos tres primeros de acá. Y si yo hago get level values de 1, entonces me va a devolver los segundos. ¿Ya? Fíjense que aquí realizamos con este de acá, y este otro con este otro de acá, y después vienen están en skills. ¿Ya? Entonces, esa es la idea finalmente de los multiíndices, y estas son las funciones que nos provee para seleccionar. ¿Ya? Entonces aquí el ejercicio que se me pasó, porque bajé mucho más de lo que tenía pensado. Entonces el ejercicio para seleccionar, por ejemplo, la fila que contiene Chile, hacemos exactamente lo mismo que habíamos hecho antes, ¿cierto? Somos un log, ¿ya? Y fíjense que ahora estamos usando de índice el país. Entonces yo puedo ir y derechamente buscar dentro del dataset la fila cuyo índice es Chile. Entonces si yo ejecuto esto, me va a retornar entonces Chile como esta fila que tenemos acá. ¿Ya? Entonces ahora, Profe, ¿sí? y si yo hubiese tenido un multiíndice en la fila, ¿cómo lo llamo? Ya, vamos al tiro a eso. Es exactamente la misma idea de cómo lo harías tú con las columnas. Es exactamente lo mismo. Finalmente, por ejemplo, podrías haber puesto una tupla, no sé, eh, América y después coma Chile. ¿Ya? Eso sería razonable de que pudiera funcionar, habría que probarlo, sí, porque puede que no necesariamente sea aplicable porque no tenemos cómo probarlo en este momento, ¿ya? Pero todo indicaría que debería ser así porque las columnas también son así. Ya, y ahora también vamos con el tema de las columnas y aquí viene un poquito más lo complicado, porque ahora ya realmente vamos a empezar a trabajar con multi-índices. Entonces, lo que les decía, si yo quiero, por ejemplo, seleccionar todos los indicadores que están asociados a un porcentaje, entonces yo lo que hago es log, le pido todas las filas y le pido que me dé todas las porcentajes de todas las columnas que estén dentro de los porcentajes. ¿Ya? Y fíjense que lo que me pasó entonces son solamente las columnas que están, cuya unidad es porcentaje. Y aquí obviamente me pasó todas las filas. Ya recuerden que esto también siempre lo podemos combinar y podemos poner, por ejemplo, acá, qué sé yo, aquí ponemos Chile, y después ponemos Colombia, Brasil y México. A ver, y ahí está. Entonces, fíjense que aquí ya estamos combinando distintos índices y además distintos niveles. Y solamente estamos pasando un nivel que es el que está representado por porcentaje. ¿Ya? Y ahora lo que te decía recién, Estefano, cómo se accede a una columna ya en particular, dando los dos niveles que son los con los que estamos trabajando, tanto porcentaje, por ejemplo, como ratio de empleo, proporción de empleo, algo así. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, ¿cómo hacemos esto? Simplemente pasándole una tupla que sería esta tupla que tenemos acá. Entonces nosotros le pedimos todas las filas y primero le pedimos el primer nivel, que en este caso, si ustedes se recuerdan, vamos a poner aquí, here, here. El primer nivel entonces está dado por la unidad, que en este caso es porcentaje, y después el segundo nivel, que es el que yo quiero encontrar, por ejemplo, es el radio de empleo, que sería esta columna que quiero separar. ¿Ya? Y con esto tenemos entonces nuestro nuestra primera selección de columnas usando multi-índices. ¿Ya? Mismo caso para el otro, para este de acá. Entonces, para ahora,
y gasto en hogares, por ejemplo, lo mismo, exactamente lo mismo. Primero le damos el índice de más afuera y después le damos el índice de más adentro. ¿Ya? Simplemente una forma de organizar los datos. Ya, entonces la pregunta, ¿cómo yo puedo entonces ahora pedirle dos cosas? Pedirle esto, este de acá y al mismo tiempo este otro de acá y me lo retorne como un data frame. ¿Ya? No vean ese torpedo de ahí. Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo puedo solicitarle a Pandas que me retorne tanto employment rate como también housing expenditure al mismo tiempo, en una sola llamada corta? Mandarlo como arreglo, ¿o no? Puede ser. ¿Ya? ¿Cómo entonces Puedes sería? concatenar, ¿o no? ¿Ya? A ver. Entonces, vamos a tomar los dos para copiarlos más rápidamente. Este de acá y este otro de acá. Ya, entonces lo que ustedes me dicen es que ya alguien me había dicho un arreglo acá, ¿o no? Algo así. Claro, algo así. ¿Ya? Y pasarle esas dos, ¿cierto? Y efectivamente esa es la forma Pero igual, más sencilla. ¿Ya? Sí, sí. sí, igual tiene sentido concatenarlo, como tenéis los dos datasets. Concatenarlos. ¿En qué sentido? Los dos datasets, darle concatenate, que fue lo que me la semana pasada. Ah, chute, justo sonó una notificación y no entendí la última parte. No, si estaba pensando que quizás concatenate no funciona por el tema de los índices. Ah, claro, o sea, sacar dos datasets distintos y después concatenarlos así, Sí, sí, claro, pero claro, habría que separar los datasets. Claro. claro. O sea, de hecho también podríamos haber hecho esto. Podríamos haber sacado esta como una serie, esta la otra, y después pandas.concat los dos y debería haber funcionado tal. ¿Ya? Esta es como la forma un poquito más sencilla que hay para sacar los dos. ¿Ya? O sea, finalmente le estamos pasando cuáles son las columnas, así detalladamente, cuáles son las columnas que yo quiero utilizar. ¿Ya? Ahora, la idea es encontrar una anotación un poquito más compacta, porque después si queremos una tercera columna, vamos a tener que escribir la tercera columna así y la cuarta columna así y así sucesivamente. Entonces, nos va a tomar bastante tiempo tener todas las columnas al mismo tiempo. ¿Ya? Y Quizás con un diccionario, ya, a ver, ¿no? explícame la idea. O sea, pongo un nivel como llave y los otros niveles como una lista. Ya te entiendo. Sí, no funciona. Yo de hecho intenté harto, por ejemplo, es muy común que en computación se ocupa como algo así como el, esto para representar que quiero todo lo de algo, ¿ya? Y después en este caso de acá pasarle, por ejemplo, o decirlo al revés. Por ejemplo, si yo quiero sacar todos los porcentajes, entonces decirle como dame todas las columnas asociadas al porcentaje, una cosa así. ¿Ya? Pero en general no funciona eso, sino que lo que recomiendan dentro del user guide es usar los index slice. ¿Ya? ¿Y qué son los index slice? Son funciones, o en este caso es una clase, que lo que permite es hacer este tipo de indexados un poco más personalizados. Entonces, fíjense que aquí lo que pasa es que para el caso de sacar las dos al mismo tiempo, puedo pedir que me saque porcentaje del tiro y pedir tanto esta columna como esta otra al mismo tiempo en un segundo arreglo. O sea, es decir, yo le pido aquí las del primero y aquí las del segundo. ¿Ya? Entonces, si corremos, ejecutamos. Profe, ¿hay que ¿Sí? respetar algún orden No, o da lo mismo? no debería dar lo mismo, porque finalmente No, es como pero me uno. refería como en los niveles del índice. ¿Qué Ah, pasa si sí, yo pongo el sí, house expenditure arriba y una lista de los otros abajo? claro, no, aquí tienes que respetar el orden. Eso es importante, porque tú finalmente vas bajando dentro de los índices a medida que vas seleccionando columnas más específicas o filas más específicas dentro de tu data frame. Eso es súper importante. O sea, no es lo mismo definir
un índice con una columna primero y otra columna después que al revés. Claro, claro. Ya. Es que, mira, por ejemplo, si lo hubiéramos definido al revés, y una muy buena pregunta esa, mira, si lo hubiésemos definido al revés, por ejemplo, primero hubiéramos puesto indicador y después unidad. Entonces, fíjate que aquí lo que pasa es que indicador y pone el tiro directamente el indicador y ya no nos permite separar por unidad, porque todos los indicadores están asociados a una unidad distinta. Y aquí se pierde un poco el tema de que nosotros tenemos como una columna que engloba a varias columnas en verdad, ¿ya? Entonces, por eso es bien interesante y hay que tener ojo también en cómo se ponen los niveles acá, ¿ya? Ya, supongo que todo bien. Ya, entonces, para ir apurando un poco, entonces la idea era usar este indexador acá. Fíjense que esto se llama IndexedSlice y no es un indexador cualquiera, sino que es algo como que internamente Pandas define y que hay que usarlo de esta manera, ¿ya? Y aquí nosotros entonces le estamos pasando los índices con los que queremos trabajar. Mismo caso abajo, por ejemplo, sí, este es el mismo, pero acá debería haber sacado uno con horas, pero no saqué ninguno. ¿Ya? A ver. Aquí quizás estamos experimentando un poco. Ahí está. Y entonces fíjense que ahora seleccioné tanto horas como porcentaje del índice de arriba y de los índices de abajo seleccioné tres columnas, esta estaba en horas y las otras dos estaban en porcentaje. ¿Ya? Entonces, este indexador al final es el que permite hacer toda la magia de forma muy sencilla. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá con esto? Profe, ¿Sí? esa del I de X es como, ¿es una función? Es como que se lo Este pone es, con los corchetes cuadrados, como como un arreglo. este es una clase, ¿ya? Es interesante esto también de cómo se maneja esto. ¿Ya? Lo que pasa es que, por ejemplo, si nosotros tenemos una lista, ¿ya? 1, 2, 3, 4, por ejemplo, eh, ¿ya? Yo puedo sobreescribir lo que hace este operador de acá. Y podría decir, por ejemplo, que si yo pongo uno me retorne solamente el primer elemento. ¿Ya? En este caso no se puede porque acá no entiendo. Lo que hace Pandas y también lo que hace NumPy por debajo es sobreescribir este operador corchete. Al igual que en el laboratorio Ah, se hace bien, este operador. ¿Ya? Entonces, este indexador entiendo. de acá, ya. Este indexador de acá lo que hace es justamente eso, sobreescribe este corchete de acá para decirle que acá le pueda pasar los índices y acá le pueda pasar, perdón, el primer nivel y aquí el segundo. Eso. Pero pareciera que retorna como el producto de lo que se le pasa, así como que me genera las tuplas, ¿Cómo es el producto, perdón? porque tengo que pasarle tuplas de 2. Y Ah, como tiene ya. índice 0,1, genera como un producto, algo así. Algo así como esto, tú dices, ¿no? Como debería Claro, generar esto por debajo. sí. Buena pregunta. Yo me imagino que sí, pero más allá de eso no sabría decirte qué realmente es Ah, lo ya. que hace. ¿Ya? A ver, veamos, de hecho, quizás aquí explica. eh, vamos al de abajo, que el de abajo tenía más color. ¿Ya? Claro, sí, pareciera. Ah, no nos dice eso, solamente nos da los niveles con los que estamos trabajando, ¿ya? Y las columnas que seleccionamos. ¿Ya? Entonces, ¿estamos bien con esto? Sí, Ya, ok, gracias. ya. Entonces, lo último que necesitamos saber, y en general esto lo recomendaba saber porque comúnmente tienden a dar un poco de dolor de cabeza el tema de usar multiíndices y muchas veces no nos dan como nada tan útil tampoco, es cómo descartar índices, ¿ya? Entonces, fíjense que acá es exactamente el mismo primer data frame que tenemos, ¿ya? Perdón. Vamos a ponerle nombre a este. Pongámosle entonces a este data frame multi-index. ¿Ya? ¿Ya? Entonces lo que podemos hacer es esta data frame multi-index, que es el que estamos viendo acá, tiene tanto horas como estas dos columnas de porcentaje, decirle
bótame el primer índice que es el que tenemos acá. ¿Ya? Y eso cómo lo hacemos así, de esta manera, usando la función drop level, y que nosotros tanto le pasamos el nivel como el eje en donde queremos operar. Y si ejecutamos esto, fíjense que ahora ya no tenemos nuestro primer nivel, sino que ahora solamente nos quedamos eh, con los nombres de las columnas, ¿ya? De los indicadores. Y el mismo caso al revés, nosotros podemos dejar ahora no el nombre de las columnas, sino que ahora solamente la unidad. ¿Y eso cómo lo hacemos? Es a través de la función drop level, pero ahora le vamos a pasar el nivel. En este caso el nivel va a ser 1, o sea, vamos a botar el nivel de abajo con el nombre de los indicadores y sobre el eje de las columnas, ¿ya? Y ahora fíjense que solamente tenemos el nombre de las unidades, que evidentemente no tiene tanta utilidad. ¿Ya? Entonces, ese es un recorrido muy, 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 muy breve sobre los multiíndices. De hecho, después podemos ir a la documentación de pandas. Ya fíjense que en pandas, mucha de lo que tenemos en estas clases está basado en el User Guide, que es esta guía gigantesca que está acá. ¿Ya? Y si ustedes van, fíjense que todas estas opciones podría valer quizás media clase cada una, quizás un poquito más. ¿Ya? Y si ustedes van a la opción Multi-Index o Advanced Indexing, ya van a tener aquí mucho, mucho, mucho más detallado lo que acabamos de ver sobre los multi-índices, ¿ya? Entonces, en el caso que quieran o que necesiten trabajar sobre multi-índices, les recomiendo visitar esta guía de usuario. Ya, entonces hasta acá terminamos el tema de multi-índices. No sé si tienen preguntas con respecto a esto. Sí, yo tengo una pregunta que tiene que ver con, no le estoy viendo mucho la utilidad a estos multiíndices, como que siento que al final uno puede hacer lo mismo, o sea, uno puede acceder a los mismos datos de otras maneras, y me imagino que tiene que ver con que sea más rápido acceder o no sé, pero sería más interesante si es que uno pudiera como hacer agregaciones sobre los índices, y no sé si esa es la funcionalidad principal o lo que me gustaría entender es como para qué normalmente se usan o por qué uno hace multiíndices. Claro, claro, o sea, en temas prácticos, una agregación con una variable que te diga el grupo ya es mucho más sencillo que usar que un multi-índice. ¿Ya? A opinión personal, ¿ya? Y esto es como fuera de quizás lo correcto, yo en general a mí no me gusta mucho tampoco trabajar con multiíndices porque encuentro que todo se vuelve finalmente mucho más complicado, ¿ya? Y yo hasta el momento no lo he necesitado como decirte, como que ha sido totalmente indispensable, no, prácticamente nunca lo he necesitado, ¿ya? Entonces, Quizás es más eficiente para buscar. mm, puede ser, claro, sí, pero en la práctica, o sea, es que finalmente es la idea. Pues, si, por ejemplo, tú quieres tener variables de agregación dentro de tus índices, por ejemplo, en el caso de los países, tener el continente, o en el caso de acá, tener las unidades, entonces ahí puede ser mucho más sencillo porque puedes seleccionar varias columnas de una sola vez, ¿ya? No me acuerdo muy bien si en esta clase también vamos a ver eso, pero con el tema de los tiempos, por ejemplo, si estos fueran tiempos, si, no sé, fuera el principio del año, el día, y después va avanzando de un día en un día en un día, yo puedo seleccionar intervalos de tiempo con respecto a los índices, que eso también puede ser bastante útil, ¿ya? Entonces todo va a depender de eso, finalmente, de la utilidad que tú le des a los índices, ¿ya? Pero en la práctica no es nada indispensable, Ok. ¿ya? Ahora, la pregunta es ¿por qué lo enseñamos? ¿Por qué lo enseño? Bueno, es algo yo creo que de todas maneras hay que saberlo porque quizás en la utilidad que ustedes le puedan dar a esto puede hacerle mucho más práctico que trabajar con otras herramientas. ¿Ya? Eso. Entonces, no sé si hay más preguntas con los multiíndices o pasamos directamente a la siguiente función. O sea, perdón, a la siguiente funcionalidad. ¿No? Ya, todo bien. Entonces sigamos. Ahora vamos a dar el cambio radical, vamos a dejar de trabajar con índices y ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con los distintos tipos de datos como les había mencionado al comienzo de la clase. Entonces lo primero que vamos a ver van a ser los strings, ¿ya? Y para ver los strings vamos a primero ver que hay una serie de funciones bastante interesantes dentro de los built-in, o sea, de las funciones que trae por defecto Python, ¿ya? Entonces para esto vamos a trabajar con mascotas, en general no mascotas, sino que vamos a trabajar con perro y gato. Entonces lo que tenemos acá
vamos a hacer un data frame con estas cosas, y lo que tenemos acá es el nombre, y este es el primer párrafo de perro que hay en Wikipedia. ¿Ya? Entonces fíjense lo que dice, el perro Canis familiaris, o Canis lupus familiaris, bla, 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 llamado perro doméstico, bla, 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 es un mamífero carnífero, la familia de los canis. Listo, y después sigue una montonera de otro texto. ¿Ya? Entonces lo que nosotros queremos es tener herramientas que nos permitan procesar este texto, poder, por ejemplo, limpiarlo, poder transformarlo a algo que nosotros podamos procesar y así sucesivamente. Ya es una tarea bastante común. Quizás no se van a encontrar siempre con textos largos ni descripciones, pero por ejemplo hay data frames en donde las categorías, por ejemplo, de películas, por ejemplo, viene, no sé, suspenso, coma terror, coma no sé, qué sé yo, como comedia, y la idea es que ustedes tengan herramientas para que puedan separar esas cosas y después las puedan transformar en columnas distintas, en el caso que necesiten hacer alguna codificación, ¿ya? Entonces, esa es la idea del módulo de strings. Entonces, lo primero que vamos a hacer, fíjense que aquí tenemos el primer texto de las descripciones, la descripción para perros, la misma que había leído recién, y vamos a ir haciendo algunos métodos de la clase string que vienen predeterminados solamente para este string que tenemos acá. Ya, entonces, por ejemplo, podemos saber la cantidad de caracteres con len, en este caso, esta descripción tiene 749 caracteres. Podemos también transformar todas las letras a minúscula con punto lower, ya, todas las letras a mayúscula, upper. Podemos, hay una también que se llama title. Ups, ¿qué pasa aquí? Una que se llama title, ya que transforma todas las primeras letras a mayúscula. ¿Ya? Y hay otras funciones bien interesantes también como split, por ejemplo, que lo que hace split, el argumento al que yo le paso, que fíjense que es un espacio, separa todo nuestro string en substrings separados por el espacio. Entonces fíjense acá, separó acá por espacio y formó solamente uno el. Después el siguiente que venía era perro, después del espacio viene abre paréntesis canis y así sucesivamente. Entonces separamos por espacio y convertimos este arreglo, o sea, digo, este string gigantesco a este arreglo que vemos acá. Podemos hacer la vuelta contraria con join, o sea, es decir, vamos a unir strings que están en una lista y lo vamos a unir con este separador que tenemos acá. Entonces, join, fíjense que lo que hace, este guión string, que eran estas dos primeras palabras que tenemos acá, después guión ya no, está separado. Y todo lo unió con eso de acá. Fíjense que el del medio ya no tiene unión, que eso es bien interesante, y no tiene unión porque este es un string ya. Lo único que hace es pegar los strings que están dentro del arreglo y no que no modifica los que están dentro del mismo string. Por eso en este caso ya no tiene un separador. Ya, y por último tenemos otros en verdad tenemos muchos métodos más, pero por temas de tiempo la idea era cortar. Tenemos este, por ejemplo, operador in, que lo que hace es buscar la palabra perro adentro de esto, y si obviamente vamos a tener la palabra perro dentro de la descripción de perro, pero, no sé, dice Gerroy, era gato, pero gato no debería estar dentro de la descripción de perro y efectivamente lo que pasa. ¿Ya? Entonces, me gustaría que todas estas funciones que acabamos de ver, y obviamente muchas más, las tengamos dentro de Pandas. Y en general, no trabajemos sobre un elemento, sino que trabajemos sobre todos los elementos de una serie en particular. Y eso es finalmente lo que vamos a estar viendo en esta sección, cómo usar estos métodos sobre series. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene de nuevo, vamos a recordar nuestro data frame. Si se acuerdan, nuestro data frame de acá lo que tiene es estas dos columnas, descripción y nombre. Ya uno por lo general tiene que trabajar solamente sobre una serie cuando se trabajan con strings. En este caso vamos a trabajar sobre la serie descripción. ¿Ya? Y sobre esta descripción, o sobre esta serie, perdón, vamos a estar invocando métodos de la subclase string. ¿Ya? Esto creo que, claro, como una subinstancia de nuestro data frame. ¿Ya? Entonces, fíjense que el mismo método que nosotros usamos, por ejemplo, para obtener el largo de la cantidad de caracteres, ahora lo podemos usar a través de .str.len. Si ejecutamos esto, lo que nos da es que la primera descripción tenía 749 caracteres y la segunda 712. El mismo caso con las funciones lower, ya fíjense que aquí está todo en minúscula, upper está todo en mayúscula, title está todas las primeras letras de la palabra en mayúscula,
Y capitalize, este es como más entretenido, lo que hace es simplemente poner la primera nomás como mayor. El resto pone todo. ¿Ya? Y por último, contains es exactamente lo mismo que hace in, pero ahora le preguntamos a todos los strings, al igual que todas las otras, hacemos la operación sobre todos los strings, y ejecutamos contains de perro, que es en la práctica preguntarle si contiene perro dentro de los strings. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende dónde vamos ahora con esto? ¿Hay alguna pregunta con los métodos que hemos visto hasta ahora? Eso retorna a una serie, ¿cierto? Sí, retorna esta serie que estamos viendo acá. Ya, sigamos entonces. Hay otros métodos más interesantes. Ya habíamos visto este contains, ¿cierto? Sí, lo vimos por adelante. ¿Ya? Entonces, contains de perro. El segundo, acá fíjense que el segundo string, que es este del gato, es el que contiene gato. Obviamente, el primero no contiene gato. Hay otros también interesantes, como lo que les decía de split. Hace exactamente lo mismo este. Fíjense que aquí split dividió todo este. Fíjense que este es un arreglo ahora. Y el arreglo contiene este string y coma, esta es la separación. Después perro, coma, y bueno, no se nota que son como strings porque están como en esta representación, pero si vamos a los valores, ahí sí tenemos ya derechamente nuestros valores. Entonces fíjese que ahí se paró por él, después espacio perro, después espacio canis, y bla, 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 bla. ¿Ya? Y el mismo caso podemos hacer de nuevo una unión a través del método .str.join, y aquí lo vamos a unir con este separador de acá. ¿Ya? Entonces nuestro texto va a quedar de esta manera y de forma muy sencilla. Ya, por último tenemos replace, y aquí vamos a entrar en un terreno súper oscuro. Lo que hace replace, y no lo vimos arriba, pero lo que hace replace es reemplazar un string por otro. ¿Ya? Entonces aquí yo en este caso reemplacé el abre paréntesis por nada. Y la idea era que esta tercera palabra, canis, desapareciera totalmente y que o sea, perdón, que el abre paréntesis de canis desapareciera totalmente. Pero fíjense que el cierre paréntesis de esta parte todavía se conserva. Entonces la idea sería después volver a hacer otro replace, ¿ya? Y hacer esto, ¿ya? Y aquí canis, o sea, perdón, esta parte de acá ya no tiene tampoco el cierre paréntesis, ¿ya? Esto es efectivo, de hecho se hace bastante eficientemente, pero como ustedes se imaginarán, para reemplazar 500 palabras distintas no es tan buena idea, ¿ya? En general, no solamente funciona, mencionarlo también, no solamente funciona con eso, sino que también podríamos haber puesto, por ejemplo, que reemplazáramos perro, ¿ya? Perro por nada, o incluso por gato. Vamos a hacer una maldad en Wikipedia y vamos a reemplazar automáticamente esto. Y ahora, fíjense, el gato, bla, 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 y no sé qué otra parte aparece también, gato, ¿ya? Entonces, eso no nos gustaría hacerlo porque Wikipedia es una buena fuente de información. Ya, entonces, eso con replace. Entonces, lo que les decía, nos gustaría tener algo un poquito más sofisticado para poder hacer reemplazos, ¿ya? Y en este caso lo que podemos usar son expresiones regulares. Y aquí vamos a ir a un paréntesis extremadamente al grande, pero en verdad no lo vamos a ver, sino que ustedes pueden visitar estas dos páginas de acá que les pueden servir mucho. Pero en general, una expresión regular es simplemente un set de strings que calza con una expresión cualquiera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este set de acá, que yo en términos prácticos, en esto, como esta mermelada de carácter, lo que estoy diciendo yo, es que todos los strings que contengan este carácter o este carácter sean reemplazados por nada, ¿ya? Es eso. ¿Ya? Entonces la idea es que yo tengo una expresión, ¿ya? Esta expresión llamada expresión regular me representa una especie de familia de strings que pueden ser generados a partir de esta expresión, y la idea es que yo opere de alguna manera esos strings, ese conjunto de strings que tengo seleccionado, ¿ya? Y eso se hace a través de la expresión regular. Ya en términos prácticos, lo que estoy diciendo aquí, este es un separador que este me hace como me busca strings que contengan esta cosa de acá, y ahí este paréntesis de atrás es simplemente porque este se usa para otras operaciones y hay que escaparlos, hay que decir que se busque solamente este carácter y no se utilice como parte del lenguaje de las expresiones regulares. Y hay el mismo caso este de acá, y por ejemplo en este caso de acá, cuando lo separamos con esto, vamos a sacar todas las copias.
¿Ya? Entonces, si ejecutamos esto, fíjense que de nuevo ya no tenemos ya ninguno de estos caracteres, sino que fueron reemplazados. Y de hecho aquí podemos poner, por ejemplo, aquí tenía un carácter. ¿Ya? Entonces fíjense que ahora en cada parte en donde yo reemplacé es en donde se encontraba uno de estos caracteres. ¿Ya? Y fíjense que esto es una muy rápida manera de reemplazar caracteres que yo definitivamente quiero eliminar. El problema es que tiene un gran aprendizaje por detrás, la curva es bastante, es, bastante alta y con una pendiente súper grande, ¿ya? Pero puede ser algo súper importante de saber, sobre todo si ustedes en algún momento van a trabajar con texto. ¿Ya? Les dejo estas dos guías, son bastante buenas y espero que eventualmente les pase. Ya, ¿dudas con esta parte de expresiones regulares? Esa D con los dígitos, profe. Ya, esta D de acá, slash D lo que representa es calza todos los dígitos. Y esta de acá lo que representa es calza todos los dígitos que tengan entre largo 1 y largo 3. ¿Ya? Si por ejemplo hubiéramos puesto 3,4 no se hubiera eliminado ninguno. Si por ejemplo hubiéramos puesto 3,3 se elimina por ejemplo este de acá. Ups, aquí. No, 2,3. Bueno, me está traicionando esta cosa. Sí, porque, por ejemplo, el número largo que está el 1, 2, 1, 3, 1, 4 arriba, en la última fila del 0, se elimina también, pero no sé por qué. Este de acá, Esa, sí. claro. A ver. ¿Será que tengan el 1 o el 3? No, porque con slash D tú lo que haces es seleccionar todos los dígitos. Fíjate que aquí si ejecutamos solamente esto, mira, y lo reemplazamos por dígito, no sé, dígito, fíjate lo que pasa. Fíjate lo que pasa. Aquí hay dígito, dígito, dígito. Aquí habían 3 dígitos. Entonces, finalmente lo que estamos haciendo aquí es seleccionar todos, cada uno de los dígitos. ¿Ya? Cuando ponemos del 1 al 3, eh, ahora que lo pienso tampoco, ahora en este momento no sé si era quizás con estos corchetes cuadrados. No, tampoco. Ya no, sí me parece que era con esta anotación que tenemos acá. ¿Ya? Podemos verla también acá. Fíjate que regex 101, esta página también es bastante buena. Y aquí lo que me va a hacer, me dice de hecho la descripción. Por ejemplo, acá dice match con un dígito y aquí lo que dice es match el token anterior, o sea, es decir, slash t, entre 1 y 3 veces. ¿Ya? Entonces quizás aquí debería tener 1,2,3 quizás. No. Entonces solamente eso. Ya por algún motivo en este momento no está funcionando, yo creo que tendría que verlo un poquito con más calma. ¿Ya? Pero esa es la idea principalmente de esta expresión regular, saber solamente los dígitos que estén comprendidos entre 1 y 3. ¿Está bien? Sí. Ya, ok. ¿Cómo vamos con el tiempo, Isa? Vamos, muy mal parece con el tiempo, ¿no? Sí, vamos, malísimo. Ya, entonces sigamos avanzando. Esta función, atentos acá, todavía los que van quedando, esta función de acá es bien interesante y lo que hace es aplicar una función sobre una serie o sobre las filas y las columnas de un data frame, ¿ya? Esta función es bien interesante porque lo que permite es que yo le pueda pasar cualquier tipo de función y aplicarla elemento a elemento, ¿ya? Y es muy parecida a lo que ustedes hicieron en algún momento con la función .map, ¿ya? Esa función .map que lo que hacía era recorrer un arreglo y a cada elemento de ese arreglo aplicarle una función personalizada. Es exactamente la misma idea y era por eso que también quería que se hiciera en algún momento la idea de que tener map era interesante, o sea, de saber map era bastante interesante. Ya, entonces en este caso de acá, nosotros aplicamos una función, ya fíjense que aquí tenemos una función lambda, una función anónima, ya, en donde yo le paso el elemento, o sea, es decir, le paso la descripción del perro, la descripción del gato, y pregunto, ¿gato está en X? Y es simplemente eso. Es muy parecido a contains, pero ahora en versión funcional, como lo vemos acá.
Entonces, ¿por qué puede servirles esto en el caso del texto? Y aquí vamos a usar esta función strict accents, que yo la encuentro particularmente muy útil, y lo que hace es eliminar los acentos y otros caracteres extraños o más que extraños, caracteres que modifican a los símbolos que tradicionalmente son como más fáciles de procesar, ¿ya? Que son las letras comunes. Entonces, en este caso de acá, nosotros lo que podemos hacer es decirle que aplique esta función de acá. Incluso, de hecho, podríamos haber pasado derechamente esta función así, ¿ya? Y fíjense, lo que pasa es que va a aplicar esta función sobre cada uno de las filas, ¿ya? Entonces, fíjense que en este caso no vamos a ya no tener acentos, por ejemplo, en doméstico, por ejemplo, ya no tiene un acento ya y así sucesivamente. Entonces, la idea de esto era finalmente que nosotros podamos aplicar funciones sobre las distintas series o sobre los data frames. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo de cómo aplicar con data frames. Si nosotros, por ejemplo, a este mascotas le aplicamos esta función que lo que hace es sumar la primera serie con la serie de descripción sobre el eje 1, o sea, es decir, sobre las columnas, lo que me va a pasar es esto, me va a retornar una serie que me va a contener la operación que yo había especificado acá. Entonces, uní tanto perro como estas otras cosas. Ya, y lo último que les quería mostrar, Ahí, profe, el X pasa a ser la fila. sí, vas a hacer la fila. Es que depende también, ¿ah? De cómo tú estés operando bajo este parámetro axis. Si tú lo pasas a 0, entonces le vas a pasar las columnas. Y ahí en ese caso te sirve, por ejemplo, a ver qué ejemplo interesante podría ser. Pero podríamos concatenar, por ejemplo, perro con gato y la descripción del perro con la descripción del gato. Eso es. Básicamente sería eso. De hecho, podríamos incluso hacerlo aquí. eh, Pero ahí le tendríamos que cambiar los nombres. Eso, claro. claro, Ahí que aquí va. incluso podríamos hacer x.zoom. Y ahí está. Y este axis igual 0. Claro, entonces aquí lo que pasaba era eso. Digamos, perro más gato, y aquí descripción del perro y descripción del gato pegados y sin separación. ¿Ya? Entonces, Ya, esa es ok. la. Ah, perdón. No, nada, dije ok. Ok. El ejemplo básico de esto sería que uno cuando tiene el Excel y quiere sacar el total de una suma, tú tomas toda la columna y escribes suma al final y te trae la suma. Esta es el mismo ejemplo, solamente que ahora aplicado a un data frame. ¿Ya? Y el procesamiento completo, al final lo que les quería mostrar era que podemos nosotros unir todas estas cosas que habíamos estado haciendo, por ejemplo, eliminar los acentos, pasarle estas expresiones regulares para eliminar los caracteres extraños o caracteres que no nos pueden servir, hacer un strip, que esto lo que hace es eliminar los saltos de línea o espacios que queden extras a los bordes del string, y por último decir que quede como minúscula. Fíjense lo que logramos acá. Entonces, fíjense que está mucho, mucho más limpio este texto de cómo nosotros lo habíamos tomado en un comienzo, ¿cierto? Ya, fíjense que cómo estaba al inicio y cómo está ahora en términos de análisis. Ahora al final lo único que quedaría es simplemente hacer un split y ya podemos hacer un análisis muy sencillo a nivel de palabras. ¿Ya? Entonces, eso con esta parte. Esta última función, cat, lo que hace es unir los dos strings. Nada, muy sencillo. Aquí une tanto perro como con gato al mismo. ¿Ya? Entonces, eso, hasta acá llegamos con el tema de los strings. ¿Tienen alguna pregunta en cómo manejar strings? Ahí me confundí. ¿El cat qué es lo que hace? ¿Une todo? Sí, une todo. Mira, pongamos por ejemplo un separador acá. Aquí está. Entonces, unió tanto perro como gato. Une la serie completa, la concatena. Concatenación de strings. Ahí está la primera, ahí está la segunda. Y el separador. Ah, pero ¿y el nombre? ¿O solo unió las descripciones? Sí, solamente es que estamos trabajando, recuerda que cuando Ah, trabajamos, perdón. Sí, me ya, confundí. solamente en series. Ya, ok. Ya, ok. Entonces hasta aquí llegamos con strings. ¿Otras preguntas con respecto a esto? Solo un tema de por qué lo pusiste entre paréntesis para declarar la variable desc limpio. ¿Por qué no le sacaste los paréntesis? ¿Esto es así? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué esos paréntesis al exterior? Buena pregunta. Es para hacer un orden.
lo que pasa es que uno se puede imaginar esto como un flujo de datos o un pipeline de datos, ¿ya? Entonces tus datos pasan sobre distintas transformaciones. Primero, tu primera transformación es eliminar los acentos, la segunda transformación es reemplazar estos caracteres extraños, la tercera transformación es sacar espacios que queden redundantes y así sucesivamente. Entonces uno se puede imaginar que en verdad lo que está pasando es un flujo de datos en lo cual en cada una de las etapas está pasando pre- eh, procesamiento, ¿ya? Y esto textualmente se ve claro, o sea, si tú ves acá, por ejemplo, este es el primer paso, este segundo paso, tercer paso y así sucesivamente. De hecho, si se ordena automáticamente, queda como algo así, este estilo, aquí sí que no se entenderá, ¿ya? Por eso es interesante también ponerlo de esta manera. Sí, no, pero los paréntesis exteriores, ¿por qué se agregan? Ah, eso es por un tema de sintaxis de Python, porque así Python no entiende nada, te dice como sintaxis inválida. Esto lo que te permite es hacer este ordenamiento de este estilo de la sintaxis. Ah, ya. Evita poner los corcheos al revés al final de cada string. Claro, claro, y así te puede Ya, quedar un poquito más ordenado. ya ¿Ya? entiendo. Ok, ya, ¿cómo vamos con el tiempo? Que quedan 5 minutos, queda todavía la mitad de la clase. Ya, yo creo que entonces lo podemos dejar hasta acá nomás. Y la siguiente clase, ver lo que queda, porque el tema de los tiempos también es bastante interesante de saber. ¿Ya? Les pregunto a los que están acá, ¿han trabajado con datos temporales en algún momento? Pues, usando, no a mano, sino que usando pandas o usando el módulo de NumPy, o sea, de Python, Yo no, con R nomás. con R. Ya, pero entonces conoces la importancia de usar Sí, estos objetos de tiempo. Ya, sí, entonces, tremendo. claro. Ya, y para los que no han usado, les digo que parte de las cosas importantes que tiene esto es que uno se ahorra todas estas operaciones que son extremadamente complejas de, por ejemplo, tener que sumar, tener que restar tiempo, ¿ya? O sea, cuando uno suma una semana no es para nada sencillo sumarle una semana al día 31 o 30 del mes de enero, ¿ya? Porque además esa suma va a ir variando según la cantidad de días que tenga el mes. Entonces la idea es que tengamos herramientas eh, que ya estén definidas y que sepan, por ejemplo, todas estas reglas extremadamente extrañas con las que se rige el tiempo para que nosotros podamos operar y olvidarnos de todas estas complejidades. ¿Ya? De hecho, aquí, por ejemplo, eh, con esta cosa time delta, puedo perfectamente sumar fecha. Entonces, fíjense acá que esta fecha 19 del cuadro del 21. Si yo le sumo 2 semanas, fíjense que este time delta acá representa 2 semanas, entonces yo puedo sumarle en verdad 14 días y me va a sumar correctamente esto. O sea, va a avanzar hacia el siguiente mes, hacia el mes 5, y me va a decir que desde el día 19 pasamos hasta el día número 3. Entonces, esto en verdad es súper, súper, súper poderoso porque evita todos estos problemas de operar con tiempo. ¿Ya? El mismo caso con los minutos que llegan solamente hasta 60 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo la próxima clase. Y con eso terminamos por hoy. Profe, el viernes es el lab 4, ¿o no? Sí, este viernes también hay lab. Ya, y ese es como para trabajar con esto de las fechas, ¿no? No he visto la calendarización. Ya. Lo que se va a trabajar este viernes va a ser dos cosas. Van a ser las agregaciones, por una parte, y por otro va a ser integrar datos desde distintas fuentes. Y eso lo vamos a ver con agregaciones, perdón, con merge o con Catena. Ya, esa sería la idea de trabajar estas dos cosas. Y una pregunta, la entrega del lab 3 es el viernes, ¿cierto? Es este viernes, pero ustedes tienen hasta el lunes si es que quieres entregar con atraso y, por ejemplo, tienes Pero estos hay días libres descuento. disponibles. Ah, ya. O sea, hay posibilidad de entregarlo el lunes sin descuento. Sí, 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 de todas maneras. Ah, ya. Ya, voy a dejar de grabar. Dame un segundito. Ya, nos vemos entonces.